¿Sabes lo que pasa realmente en una audiencia de refugio en Canadá, paso a paso? Quédate, esta información te ayuda. Recuerda, es tu futuro y el de tu familia. Tu abogado o representante debe prepararte antes de la audiencia. Tienes tu audiencia de refugio programada y no sabes qué pasará exactamente dentro de la sala. Muchas personas llegan pensando que van a contar su historia de principio a fin, y el comisario los sorprende yendo directo a preguntas muy específicas sobre el peligro que dicen tener hoy. Si no entiendes por qué sucede eso, puedes interpretarlo como una señal negativa, cuando en realidad es parte del proceso. Hoy te explico, paso a paso y con detalle, qué sucede desde el momento en que recibes ese correo hasta el final de tu audiencia. Recibir ese correo con la fecha de audiencia genera una mezcla de alivio y angustia al mismo tiempo. Por fin hay una fecha, pero también hay una presión enorme. ¿Qué van a preguntarme? ¿Tengo que memorizar todo lo que escribí en mis documentos? ¿Qué pasa si me pongo nervioso? Estas son las preguntas que recibo constantemente, y la confusión más grande que veo es que la gente espera una audiencia donde podrá hablar libremente de todo lo que vivió, cuando en realidad el comisario ya leyó tu expediente, y la audiencia tiene un propósito mucho más específico. El organismo que conduce las audiencias de refugio en Canadá es la Refugee Protection Division, la División de Protección de Refugiados, conocida como RPD. Esta división forma parte del Immigration and Refugee Board of Canada, la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá, o IRB, que es un tribunal administrativo independiente creado bajo la Immigration and Refugee Protection Act, la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados, aprobada en 2001, y que sigue siendo el marco legal principal hasta hoy. El proceso comienza cuando recibes el correo de notificación con la fecha, hora y lugar de tu audiencia. Ese correo también puede incluir instrucciones sobre documentos pendientes, la confirmación de tu representante legal si tienes uno, y en algunos casos una guía de procedimiento. Desde ese momento tienes la responsabilidad de confirmar tu asistencia y asegurarte de que cualquier evidencia adicional que quieras presentar llegue a la IRB con al menos 10 días hábiles de anticipación, según las reglas de procedimiento vigentes. El día de la audiencia, cuando entras a la sala, el comisario comienza confirmando tu identidad, verificando que entiendes el proceso y que tienes intérprete si lo necesitas. Luego confirma los documentos que forman parte de tu expediente. A partir de ahí comienza el corazón de la audiencia, que es el interrogatorio. Aquí está algo que mucha gente no espera. El comisario no siempre pide que cuentes tu historia desde el principio. Si ya existe un formulario llamado Basis of Claim, o fundamento de la solicitud, que es el documento donde explicaste por escrito todo lo que viviste, el comisario asume que ya lo sabe. Por eso, en lugar de pedirte que repitas lo que ya escribiste, puede directamente evaluar la parte central de tu caso. Si el peligro que describes es real, actual y creíble. Las preguntas en audiencias reales registradas ante la IRB se han enfocado frecuentemente en aspectos como la consistencia entre lo que escribiste y lo que dices en sala, si las fechas y los lugares de los hechos son coherentes, si conoces detalles específicos que solo alguien que vivió la situación podría saber, si el peligro persiste hoy aunque hayan pasado años, y si existe en tu país de origen una posibilidad real de protección estatal o de reubicación interna. Lo que muchos no anticipan es que el comisario puede hacer preguntas que parecen pequeñas, pero que tienen mucho peso. Por ejemplo, puede preguntarte por qué esperaste cierto tiempo antes de salir de tu país, o por qué viajaste por otros países antes de llegar a Canadá. Esas preguntas están diseñadas para evaluar lo que se llama la subjetividad del miedo. Es decir, si tú mismo actuaste como alguien que genuinamente temía por su vida. Otro punto crítico es la protección estatal. El comisario puede explorar en profundidad si intentaste buscar protección en tu propio país antes de salir. Si no lo hiciste, necesitas poder explicar con claridad por qué la opción no era viable para ti. Al final de la audiencia, el comisario puede emitir una decisión ese mismo día o notificarte por escrito en los días o semanas siguientes. Tiene la facultad de aprobar la solicitud, rechazarla o en algunos casos solicitar más información. Si la respuesta es positiva en la audiencia. Si el comisario toma la decisión ese mismo día y es favorable, te lo comunicará verbalmente al finalizar la sesión. Eso significa que tu solicitud de protección fue aceptada y serás reconocido como persona protegida en Canadá. Después de la audiencia, recibirás por escrito la decisión oficial de la RPD, la División de Protección de Refugiados. A partir de ese momento puedes iniciar el proceso para solicitar la residencia permanente en Canadá, lo cual se hace a través del formulario correspondiente ante el IRC, el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá. También podrás solicitar un documento de viaje de refugiado si necesitas viajar, aunque regresar a tu país de origen puede afectar tu estatus.
así que ese paso requiere orientación profesional antes de tomarlo. Si la respuesta es negativa en la audiencia. Si la decisión es negativa y se comunica ese mismo día, el comisario explicará brevemente las razones. Poco después, recibirás por escrito los motivos detallados de la negación, que es el documento oficial llamado Notice of Decision, junto con los fundamentos escritos de la resolución. Tener una decisión negativa no significa que todo terminó, pero sí significa que los tiempos son críticos. Tienes 15 días calendario para presentar una apelación ante la Refugee Appeal Division, la División de Apelaciones de Refugiados, conocida como RAD. Si tu caso califica para la vía PALDER. No todos los casos tienen acceso automático a la RAD, por lo que debes verificar tu situación específica de inmediato con un representante autorizado. Si la apelación no es posible o también es negativa, existe la posibilidad de una revisión judicial ante el Tribunal Federal de Canadá. Pero los plazos son muy cortos y ese proceso requiere obligatoriamente un abogado. Si la decisión no se da el mismo día. En muchos casos, el comisario no entrega la decisión al finalizar la audiencia. Esto es completamente normal y no indica nada negativo ni positivo sobre tu caso. Cuando esto ocurre, la decisión llega por correo postal o a través de tu representante legal, y el tiempo promedio puede variar entre algunas semanas y varios meses, dependiendo de la complejidad del caso y la carga de trabajo de la IRB en ese momento. Si la decisión que llega es positiva, recibirás el Notice of Decision, indicando que fuiste reconocido como persona protegida, y ese documento es el que activa tu derecho a solicitar la residencia permanente. Si la decisión que llega es negativa, recibirás ese mismo aviso oficial, más los fundamentos escritos de la negación. Y desde la fecha en que recibes ese documento, comienza a correr el plazo de 15 días para apelar ante la RAD. Por eso es fundamental que mantengas tu dirección actualizada en el sistema de la IRB y que revises tu correo con atención durante ese periodo de espera. Lo que debes entender es que la audiencia de refugio no es una conversación informal. Es un proceso legal estructurado donde cada respuesta tuya tiene peso. Prepararte no significa memorizar un guión, significa entender qué está evaluando el comisario y poder responder con coherencia, detalle y honestidad. Si pasaste por una audiencia de refugio, tu experiencia puede ayudar a alguien más. Cuéntanos en los comentarios qué preguntas te hicieron, qué fue lo más difícil, qué desearías haber sabido antes. La información es valiosa para nuestra comunidad. Comparte este video con quien lo necesite y síguenos para recibir más contenido como este cada semana. En CS Consulting Canada, como paralegales certificados en Alberta, estamos aquí para brindarte claridad en tu proceso. Te invitamos a seguirnos para mantenerte informado con la realidad legal de Canadá.